Vale. Vimos que es la función main, que adentro de la función main va nuestro código. Vimos muy rápidamente el término de función como una función matemática que recibe una entrada y nos da una salida, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas, f de x igual a x cuadrada, hacíamos la comparación, recibe un x y como salida nos da precisamente el resultado, ¿no? X cuadrada. Ajá. ¿Qué más vimos? Vimos instrucciones, como algunas básicas instrucciones, como por ejemplo leer e imprimir cosas a la pantalla. Y ojo, recuerden, siempre lleva un punto y coma, ¿no? Al finalizar la instrucción. Vimos también los tipos de datos y de variables. Ajá, y lo entendimos precisamente como la forma en cómo almacenamos la información en la computadora, en la memoria, y que la computadora debe saber de qué tipo de dato es cierta variable para saber qué operaciones son válidas, ¿no? A través de ellas, por ejemplo. No puedes multiplicar quizás dos cadenas de texto porque es algo que pues no está definido, ¿no? Nosotros lo hemos definido, cómo funcionaría. Vimos algunos ejemplos, vimos también cómo podemos nombrar las variables, qué formato deberían llevar. Recuerden, letras del alfabeto inglés, números y guiones bajos. Hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. No pueden iniciar por un número y no puede haber espacios, ni ningún otro carácter. Por ejemplo, ¿cómo decíamos que se llamaba? El gatito, el numeral, el símbolo de numeral. Ujú. Vimos algunos tipos de datos muy básicos, enteros que guardan números sin punto decimal, los doubles que guardan números con punto decimal y vimos booleanos también que guardan valores true false y uno que no está aquí pero que vamos a utilizar en el futuro son los strings, pero viene una parte más pequeña que son los chart, que almacenan una letra y un string almacenan un conjunto de letras o caracteres. Vimos, por ejemplo, el tipo de dato entero, algunos ejemplos, cómo se declaran, qué valores funcionan. Ojo, no guardan puntos decimales. Si ustedes hacen esta asignación aquí abajo, igual a 7.58, nada más guardaría la parte entera. El punto 58 no lo tomaría en cuenta. Vimos datos double, aquí sí permite guardar puntos decimales. Vimos también lo que es un carácter, y precisamente como la máquina veíamos que no entiende caracteres o letras, simplemente entiende códigos de 0 y 1, pues hacemos una similitud, ¿no? Haciendo un mapeo, un carácter a algún código, ¿no? Y ese código lo conocemos como el código ASCII, que hay muchos otros códigos, veíamos, pero el más básico es el ASCII. Vimos el tipo de dato booleano, que lo vamos a utilizar mucho cuando vamos a hacer comparaciones o nuestra lógica de la solución va a depender de alguna decisión, ¿no? Ujú. Vimos también la entrada y salida de datos, qué significaban, y que en este caso la entrada por default va a ser lo que escribimos por teclado, y la salida por default va a ser lo que el programa nos va a imprimir en pantalla. Y vimos que la primera directiva de preprocesamiento lo que nos permite es incluir métodos para comunicarnos precisamente con la entrada estándar y la salida estándar. Y vimos dos palabras claves que nos van a permitir hacerlo, el sein y el cout, ¿no? Sein nos permite guardar un valor que ingresemos por el teclado hacia una variable. Hicimos algún ejemplito ayer, perdón, el lunes. Y cout lo que nos va a permitir es eh, imprimir el valor de alguna variable a la salida estándar, que en este caso es la terminal, lo que estamos viendo, ¿no? Vale. Entonces, eso fue todo lo que vimos la semana pasada, perdón, el lunes. Y vamos a continuar con otro tema, que son los operadores aritméticos. Ujú. Y hay distintos operadores aritméticos. Creo que muchos ya los conocemos. Por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división.
Son como de los más usados y comunes que utilizamos en el día a día. Y este tipo de operadores, pues, nos va a permitir interactuar con nuestras variables y modificar su valor. Ujú. Por ejemplo, en la resta, nosotros tenemos una variable x y le podemos asignar el valor de una resta, ¿no? 5 - 3. La suma, igual, tenemos alguna variable x y tenemos la asignación de 5 - 3. Multiplicación, igual, utilizamos en este caso el símbolo asterisco para indicar la multiplicación. La división también tenemos esa opción. Tenemos como uso la diagonal para indicar la división, y esos son los más populares, ¿no? Entonces, eh, 5 - 3, x va a tener el valor de 2. 5 - 3, x va a tener el valor de 8. 2 por 3, x va a tener el valor de 6. Y 6 entre 3, x va a valer 2, ¿vale? Y bueno, estas son las operadores más comunes. También existen otros dos operadores, ahorita los vemos más a detalle en código, que son el módulo, el decremento y el incremento. El módulo es el residuo de una división. Por ejemplo, en este caso, si nosotros dividimos 5 entre de 2, el resultado de la división es 2, ¿no? ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 5? Podemos verlo así, cabe 2 veces, ¿no? Y vamos a tener uno de residuo. Ujú. Entonces, ese residuo es lo que nos da el operador módulo. Y el operador módulo lo podemos representar con el símbolo de porcentaje. Ujú. Y bueno, básicamente eso nos da el residuo de una división. Entonces, en este caso, 5 módulo 2 nos daría 1. Y ese valor de 1 se estaría almacenando en nuestra variable x. Existen otros dos operadores, que es decremento e incremento, que lo que hacen es decrementar o incrementar el valor en una unidad de la variable. Por ejemplo, si x vale 1 y nosotros utilizamos el operador de decremento, que es el menos menos, lo que hará va a ser decrementarlo en una unidad. Y en este caso, x valdría 0. El incremento, pues es la contraparte. En vez de decrementar una unidad, pues le va a aumentar una unidad, ¿no? Entonces, si x vale 1, el incremento le estaría dando una unidad extra y ahora x valdría 2. Ujú. Estos son como los operadores más básicos y que vamos a estar utilizando pues casi en nuestro día a día. Ujú. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que quede más claro. ¿Sí queda claro? Suma, resta, multiplicación, división. Módulo es el residuo. Incremento es incrementar en una unidad. Y decremento, decrementar en una unidad. ¿Sí? ¿Todos bien? Levanten la manita si todos entendieron. Sí. Va. Ok. Pues listo. Diapositiva y la de lunes ya están en Classroom, ahí las pueden ver, las pueden revisar con más calma. También están las ligas el Gitbook de la Olimpiada, en donde tenemos explicado un poquito más a grosso modo todo lo que estamos viendo hoy. Y los videos, recuerden, se suben en el canal de YouTube y ahí los pueden encontrar. Vale. Entonces, bueno, ya que conocemos los operadores, hay otra cosa que resolver. Y en este caso es qué prioridad van a tener las operaciones. Por ejemplo, eh, vamos a ver el ejemplo que no sé si ven mi cursor del mouse. Sí, sí se ve.
¿Sí se ve? Ok, vale. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta operación que está aquí. 2 más 3 por 5. Dependiendo de cómo hagamos las operaciones, podemos tener un resultado distinto. Por ejemplo, si resolvemos primero 3 por 5 nos da 15 y le sumamos 2 nos va a dar 17. Ajá, ese es un resultado. Si nosotros, por ejemplo, sumamos primero 2 más 3 nos da 5. Por 5 nos va a dar 25. Son dos resultados distintos que depende de cómo estamos ejecutando las operaciones. Cuando nosotros escribimos alguna operación, podemos hacer la combinación que nosotros queramos. 2 más 3 por 5 entre 2, módulo tal, ¿no? Ujú. Ahora el problema que viene es cómo resolvemos esa operación, en qué orden y en qué sentido. Entonces, el lenguaje de programación y particularmente la máquina ya tiene una forma de resolverlo y es dándole prioridad a las operaciones. Ujú. Y bueno, ¿qué prioridad existen? Lo que se va a resolver primero y que tiene prioridad más alta es todo aquello que esté encerrado entre paréntesis. Es decir, en este ejemplo tenemos 2 más 3 por 5 igual a 25. ¿Qué cosa está encerrado entre paréntesis? El 2 más 3, lo que nos indica que lo primero que se va a resolver es esa suma, ¿no? El 2 más 3, que nos va a dar 5. Ajá. Eso es lo primero que se va a resolver. Y por eso lo vemos aquí, que tiene como prioridad uno, que es la prioridad más alta. ¿Qué otros símbolos tienen o le siguen de prioridad? Está la exponenciación, ujú, la raíz y el módulo. En C++ no existe ese símbolo de exponenciación. Ujú. Este símbolo tiene otro significado en C++, luego vamos a verlo, pero para hacer la exponenciación vamos a utilizar una palabrita clave. Ujú. Pero en términos como de matemáticas, la prioridad la tendría primero la exponenciación, luego la raíz cuadrada o radicación y después el módulo. Ujú. Después, ¿qué sigue de prioridad? La multiplicación y la división. Ajá. Y por último, la suma y la resta. Ajá. Entonces, bueno, estas son las prioridades. Recuerden, suma, resta es lo de prioridad más baja, multiplicación y división tienen prioridad 3, exponenciación, raíz y módulo tienen prioridad 2 y todo lo que está entre paréntesis tiene prioridad 1. Es decir, que todo lo que está encerrado entre paréntesis pues se va a resolver primero. Ujú. A pesar de ello, puede haber todavía quizás ambigüedades para resolver operaciones que están dentro de la misma prioridad. Por ejemplo, imagínense que tenemos, a ver, 2, lo voy a escribir aquí, por 5 entre de 2. Ajá. Entonces, tenemos 2 por 5 entre de 2. ¿Qué creen ustedes que sea el resultado? Primero dividir 5 entre de 2 y después multiplicarlo por 2, o primero multiplicar, eh, este, 2 por 5 y después dividirlo entre 2. ¿Joshua? Es primero 2 por 5 y luego entre 2 Ajá, ¿por qué este, nos dices que es 2 por 5 y luego entre 2? por la jerarquía de operaciones y en ella dice que si son de la misma prioridad se tienen que leer de izquierda a derecha. Ujú, exactamente. ¿Valeria? Es lo mismo. Ujú, sí, exactamente. Muy bien. Justamente por la jerarquía de operaciones
la computadora sigue el mismo esquema. Entonces, lo que va a resolver primero la computadora va a ser todo lo que está más a la izquierda y de ahí hacia la derecha, poco a poco. Ajá. Entonces, la computadora va a seguir el mismo esquema cuando tenemos la misma prioridad en las operaciones. ¿Vale? A ver, entonces, bueno, voy a borrar esto y listo. Y bueno, ya con eso creo que tenemos muchísimas cosas para empezar a poder hacer problemitas, ¿no? Entonces, ya aprendimos algunos operadores básicos y ya también aprendimos cuál es la jerarquía de estas operaciones y podemos resolver problemas, ¿no? Vale. Les voy a compartir una pestañita. Denme un segundo. Ujú. Aquí está. Vale, aquí hay algunos problemas. Y estos problemas están descritos de una forma en particular para hacernos también más fácil el cómo los podemos implementar en código. Y bueno, el primer problema consiste en 3 partes y también los demás. La descripción del problema, que nos dice qué cosa tenemos que solucionar. Los datos de entrada, ajá, que son los datos que nosotros vamos a ingresar a través de nuestro teclado, como hicimos el ejemplo el lunes. Y la salida, que es lo que nosotros vamos a imprimir en la terminal, en la pantalla, ya que nuestro programa calculó la solución, ¿no? Del problema. Ujú. Entonces, por lo regular, todos los problemas que vamos a resolver en la Olimpiada van a tener esta estructura: la descripción del problema, los datos de entrada y la salida. Algunos son un poquito más detallados, más específicos, con ciertas restricciones, pero poco a poco los vamos viendo, ¿vale? Ahorita están bastante simples, descritos. Ujú. Entonces, el primer problema dice así: dadas las dimensiones de dos lados correspondientes a los catetos de un triángulo rectángulo, encuentra la longitud de la hipotenusa. Ajá. ¿Qué nos van a dar de entrada o qué le vamos a dar de entrada al programa? Le vamos a dar dos números, C1 y C2. Ujú. Estos C1 y C2 representan nuestros números. ¿Por qué C1 y por qué C2? Porque la C es nada más C de cateto, lo podemos ver como una variable en matemáticas cuando resolvemos un problema y tenemos una variable desconocida, le ponemos una X, ¿no? C1 y C2, que es el cateto 1 y cateto 2, que representan las longitudes de los catetos del rectángulo. Ajá. Y esos datos van a ser los de entrada, es decir, que se los vamos a dar al programa a través del teclado. Y la salida es un número. Lo que vamos a hacer es imprimir un número representando la longitud de la hipotenusa. Ajá. Vamos a omitir como la parte de trunca y redondeada a 4 decimales. Lo vemos después. Ahorita nada más lo que importa es que leemos dos números, hagamos el procedimiento e imprimamos la longitud de la hipotenusa. ¿Vale? Ujú. Entonces, eh, hasta este punto ya tenemos dos datos, ¿no? Los datos de entrada y también los datos que necesitamos para la salida y también el problema que necesitamos resolver. Con toda esta información y dado el planteamiento del problema, ¿ustedes ven viable obtener alguna solución? ¿Qué operaciones tendrían que hacer para obtener la solución? ¿Cómo se lo imaginan?
¿Alguien por ahí? Déjenme, les presento aquí. Vamos a pensarlo poco a poco. Voy a crear un nuevo archivo y este se va a llamar, voy a ponerle triángulos. Triángulos.cpp. Recuerden, la extensión es .cpp. Vamos a pensarlo. Tenemos de entrada, tenemos dos números, ¿no? C1, que representa un cateto, el cateto 1, y también tenemos otro número C2, que representa el cateto 2. Ajá. Como salida, ¿qué nos piden? Nos piden la longitud de la hipotenusa. Entonces nosotros tenemos que escribir un algoritmo o un proceso tal que nos dé ese resultado. Ahorita olvidémonos del lenguaje, ¿no? Podemos pensarlo de una manera como veníamos resolviendo antes los problemas, ¿no? Escribirlo de manera algorítmica, una secuencia de pasos para poder resolverlo. Entonces, si ustedes ya tienen como de entrada C1 y C2, que son los catetos, ¿qué pasos o qué procesos tendrían que hacer para calcular la longitud de la hipotenusa? ¿Alguien por ahí, a alguien se le ocurre? Lo pueden explicar de manera, o sea, de un lenguaje coloquial, o sea, no en términos de, del lenguaje de programación, sino simplemente pueden decir, pues si tengo el cateto 1 y el cateto 2, quizás lo que puedo hacer es sumarlos y hacer esta operación y obtengo la longitud, ¿no? ¿Valeria? Sí, pues es el teorema de Pitágoras, creo. Creo que sí. Ujú. Es el cuadrado del cateto 1 más el cuadrado del segundo cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa y pues si ya resolvemos eso y sacamos la raíz de eso, ya tenemos la hipotenusa, creo. Ajá, exactamente, sí. Entonces, nosotros podemos, así como lo dijiste, podemos hacer una secuencia de pasos. Por ejemplo, primero, obtener el cuadrado de eh, ¿cómo decíamos? Cateto 1, del cateto 1. Ajá. Después, obtener el cuadrado del cateto 2. ¿Qué podemos hacer después? Sumamos los cuadrados, ¿no? Sumamos los cuadrados de los catetos. Finalmente, ¿qué hacemos? Sacamos la raíz cuadrada de la suma anterior. Y eso es nuestro resultado. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos describiendo nuestro proceso que vamos a seguir a través de una secuencia de pasos, ¿no? Ujú. Ya que tenemos visualizado precisamente cuál es la entrada, cuál es nuestro proceso y precisamente que ese proceso sea la salida que estamos esperando, ya es mucho más fácil escribirlo en lenguaje de programación. Ujú. ¿A todos les hace sentido lo que, lo que escribimos aquí? El algoritmo, dado la entrada, dado la salida y los pasos que tenemos que hacer. ¿Sí les hace sentido? Levanten la mano si sí. Sí,
Vale. Entonces, podemos empezar así. Lo podemos describir de manera muy con lenguaje coloquial, o sea, del lenguaje que todos usamos, pero conservando las características y propiedades de un algoritmo que vimos anteriormente. Es una secuencia de pasos que nos guían al resultado, que tiene una solución finita. eh, ya no me acuerdo de lo demás, pero bueno, siga, finalmente estamos describiendo un algoritmo con una secuencia de pasos, ¿no? Que definen precisamente eh, lo que tenemos que hacer para llegar al resultado. Ya que tenemos esto definido, ya es mucho más fácil escribirle a un lenguaje de programación. Entonces, vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Ayer veíamos la estructura básica de un lenguaje de programación y esto no los tenemos que aprender de memoria, siempre. Todos los programas vamos a escribir esto. Nos vamos a escribir la directiva de preprocesamiento, ajá, que es incluir la biblioteca que nos permite interactuar con la entrada y salida estándar de datos. Ajá. Escribimos nuestro espacio de nombres, que nos permite definir con qué otras utilidades del lenguaje vamos a estar interactuando y precisamente esas utilidades tienen un nombre. Y quizás algunos nombres puedan estar repetidos, pero los podemos encapsular en un espacio, como carpetitas. Podemos verlo como carpetas. Vamos a utilizar la carpeta estándar, que es la std. Vamos a escribir nuestra función main y nuestro return 0, ¿no? Veíamos ayer que el return 0 es el valor que retorna esta función main, ajá, que como vimos, todas las funciones reciben un valor. Luego vamos a ver dónde se define qué cosas reciben y retornan algo, ¿no? ¿De qué nos sirve este return 0? Porque decíamos, ¿no? Cuando hace la traducción el compilador a un programa tal que la máquina ya lo entiende, va a encontrar como una secuencia de unos y ceros, ¿no? ¿Cómo sabe el programa a partir de qué secuencia o bueno, dónde está localizada la primera sección que tiene que ejecutar? Ah, pues porque la estamos definiendo en la función main. Entonces, por eso esta función main es importantísima, ¿no? Y habíamos visto que también la computadora necesita saber de alguna manera si el programa terminó bien o mal. Ujú. Y la forma de indicar que el programa terminó bien o mal es a través de retornar en esta función un cero. Con eso le indicamos a la computadora de que se ejecutó correctamente, ¿no? Vale. Entonces, ya dentro del cuerpo de esta función, podemos escribir lo que nosotros queremos hacer. Entonces, vamos a empezar tal cual replicando lo que nosotros habíamos puesto en el algoritmo que definimos arriba, de verde, ¿no? Tenemos dos datos de entrada, C1 y C2, que representan los catetos. Se los tenemos que dar a la computadora. Los tenemos que almacenar en memoria también, ¿no? Para que la computadora pueda utilizarlos y hacer una operación. ¿Cómo los podemos almacenar? Pues a través de una variable. Ajá. Vamos a declarar entonces una variable. Vamos a utilizar un tipo de dato entero. Vamos a poner C1, ajá, y otra variable que es C2. Vale, ya tenemos nuestros variables donde vamos a almacenar la información que le vamos a dar por teclado. Ahora, ¿cómo hacemos ese enlace de lo que escribimos en el teclado hacia almacenar esos valores en la memoria de la computadora y el programa los utilice? Pues ayer veíamos que utilizamos la palabra sein, ¿no? Eso nos permite leer lo que ingresamos del teclado en esas variables. Y utilizamos esta sintaxis, ¿no? Sein, dos mayores que juntos, y la variable donde queremos guardarlo, ¿no?
y podemos reponer tantas variables como queramos. Simplemente agregamos dobles mayores que, por cada variable que estemos como leyendo. Ujú. Vamos a imprimirlas con cout para verificar que estamos leyendo bien todo, ¿no? Vamos a agregar. ¿Sí? Ayer veíamos, perdón, el lunes veíamos precisamente cómo es que eso lo imprime en pantalla y a veces los espacios, bueno, si no hay un espacio va a imprimir los números juntos, si no hay un salto de línea, que es el inline final, si ponemos más couts abajo, lo pone en la misma línea, entonces son cuestiones de darle formato, ¿no? Entonces, bueno, si ejecutamos esto, triángulos, me equivoqué el nombre, déjenme lo corrijo. No, ahí vimos que ya lo triángulos. Ya lo imprimió. Ujú. Bueno, lo ejecutamos de nuevo. Está esperando que le ingresemos los datos. Escribimos 1 y 2 y van a aparecer otra vez porque los va a imprimir. 1 y 2. Y ya, terminó el programa, ¿no? Eso fue todo. Ya nos estamos asegurando que los valores que leímos ya están almacenados en C1 y C2, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, sigue la parte del proceso de nuestro algoritmo, ¿no? Primero debemos obtener, dice, el cuadrado del cateto 1. Vale, vamos a declarar una variable, le voy a poner cuadrado, ajá, y ese va, va a tener el valor precisamente de ese cálculo. ¿Cómo lo hacemos? Con el operador de asignación que vimos ayer también, que nos sirve para asignar valores. Por ejemplo, aquí los pudimos igualar con 0, sin ningún problema. Ajá. Pero el valor va a ser reemplazado en el momento que nosotros leamos la variable en la línea 25 y le asignamos el valor, ¿no? Recuerden que veíamos que las instrucciones son secuenciales. Entonces se ejecuta línea por línea, línea por línea. Ajá. Primero se declara la variable C1, eso va a ser el programa, va a reservar ese espacio para guardar esa variable, C1, después la C2. ¿Qué va a hacer después? Va a leer algo desde el teclado y lo va a almacenar en C1, C2. Ujú. Después, ¿qué va a hacer? Bueno, la siguiente línea que estamos escribiendo, ¿no? Que lo que queremos es el cuadrado de ese valor. Ahora sí, con las operaciones que vimos, ¿cómo calcularían ese cuadrado que estamos buscando? El cuadrado del primer cateto. ¿Cómo pensarían que lo podrían escribir? ¿Valeria? Ah, hay C1 asterisco C1. Ajá, exactamente. Básicamente, el asterisco nos representa una multiplicación y si multiplicamos C1 por C1, nos estaríamos elevando al cuadrado C1, ¿no? Ujú. Así, súper, muy bien. Y bueno, necesitamos el cuadrado del otro cateto, ¿no? Podemos hacer lo mismo. Cuadrado 2, que sería multiplicar C2 por C2. Vale. Ya tenemos esos cuadrados. Vamos a imprimirlos para ver qué tienen, ¿no? Cuadrado 1, cuadrado 1, dejamos un espacio. Cuadrado, cuadrado 2. Ay, estoy escribiendo mal, ¿no? No me avisan. Cuadrado, ahí está. Cuadrado 2 y un salto de línea. Listo. Vamos a ejecutarlo. Y ahí está, ¿no? Vamos a poner los números 3 y 4 y nos debe imprimir los cuadrados correspondientes a estos. El 9 y el 16, ¿no? Ya los tenemos. Ya tenemos esa operación. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, necesitamos sumarlos. Vale. Vamos a declarar una variable que se llama suma y siguiendo el mismo
la misma lógica de las dos líneas anteriores, ¿cómo creen que sea la suma? ¿Qué escribiríamos ahí? Joshua, Cuadrado 1 más cuadrado 2. ajá, cuadrado 1 más cuadrado 2. Exactamente. ¿Mm? Y bueno, ya suma tendría el resultado de la operación anterior, ¿no? Vamos a imprimirlo que tiene, a ver si nos hace sentido. Vale, si por ejemplo indico 3 y 4, ¿qué imprimiría? A ver, hagamos nuestros cálculos en la mente. ¿Qué imprimiría? Sería 9 más 16, 25, ¿no? Y ahí está, un 25. Ajá. Bueno, ya tenemos la suma. ¿Qué es lo último que resta? Sacar la raíz cuadrada, ¿no? Ujú. Hace ratito habíamos visto eh, que la raíz cuadrada, bueno, les había mencionado, no existe como un símbolo precisamente que el lenguaje de programación C++ lo puede identificar, pero podemos utilizar una función, una palabra clave como el main, en donde recibe un parámetro y nos va a retornar la raíz cuadrada. Ujú. Entonces, eso lo podemos hacer. Sin embargo, eso no está dentro de las funcionalidades que nosotros estamos usando al momento. Para eso necesitamos incluir otra directiva para ese tipo de operaciones que se llama CMAT. Incluye la raíz cuadrada, la exponenciación y muchas otras cosas que vamos a estar viendo adelante. Ujú. Al incluir esta directiva, y que está incluyendo alguna biblioteca por ahí, vamos a poder hacer esa operación de raíz cuadrada. Le voy a poner raíz. La palabra que nos va a representar precisamente esa operación es SQRT. Esta grábensela. Eso nos saca la raíz cuadrada. Pero no es un operador como tal. Es una función como f de x igual a x cuadrada. Es lo mismo. Una función que va a recibir un parámetro, que en este caso va a ser la suma, y nos va a retornar un valor. Ujú, que va a ser almacenado en raíz, ¿no? Vamos a imprimir juntos para que veamos. Ajá. Lo ejecutamos, escribimos 3 y 4 y está imprimiendo precisamente la suma de los cuadrados, que es 25, y la raíz, que es 5. Ujú. Y listo, creo que ya terminamos, ¿no? Fácilmente. Ajá. ¿Ustedes qué creen? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Lo hicimos correctamente? ¿Todo bien? Levanten sus manitas si todo bien, si la entendieron, si ya lo terminamos, así. Eso es lo que nos pedía el programa. Estamos imprimiendo la raíz. ¿Sí? Bueno, sí, sí, si quitamos la parte de suma, creo que sí, ¿no? Vamos a quitar esto, nada más dejamos raíz. Ahí está, ¿no? 3 y 4, y ahí está el 5. Ujú. Hemos terminado, ¿no? Vale. Pues el programa quizás pueda fallar. Por ejemplo, ¿qué pasa si en vez de 3 y 4 le doy, por ejemplo, 3 y 5? Otra vez nos dice que es 5. Ajá. Pero hagamos las operaciones mentales. 3 por 3 nos da 9. 5 por 5 nos da 25. Si lo sumamos, nos da 34, ¿no?
¿Cuánto es la raíz de 34? ¿Alguien sabe? Calculadora. ¿Alguien tiene el cálculo? Es que no encuentro la raíz en la calculadora. Me aparece que es 5.83 y más decimal. Ajá, 5.83. Dejémoslo de 5.83. ¿Por qué está imprimiendo 5 en vez de 5.83? ¿Hicimos como una operación inválida o algo raro? ¿Ustedes qué creen? No, creo que es por lo que mencionaba anteriormente sobre los números decimales y que a veces, o bueno, hay como otras comandos o palabras que se tienen que agregar extras para que se consideren los decimales o algo así. Ujú, sí, más o menos, sí, tiene que ver. Lo de los decimales, ¿lo dices por lo del problema? ¿Que ignoráramos esa parte? Ajá, creo. Ok. Ujú. Sí, precisamente tiene que ver, como dices, no lo soporta correctamente. Vámonos de nuevo a ver, déjenme, les presento aquí. Denme un segundo, un segundo. Vale. ¿Se acuerdan cuando vimos el tipo de dato entero? La última parte, ¿no? ¿Qué pasa si tratamos de asignar un número fraccionario a una variable de tipo entero? El valor va a ser truncado, es decir, se perderá la parte decimal. Y tenemos un ejemplo ahí. Por ejemplo, si a una variable que se llama número de tipo entero le asignamos 7.58, la variable solamente almacenaría el número 7. Ujú. Es lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros estamos declarando una variable raíz que es entera y le estamos asignando un valor. Ahora sí, vámonos de nuevo al código. Le estamos asignando un valor que puede tener números fraccionarios. Ajá, en la línea 33. Ujú, que puede tener números fraccionarios, ¿no? Y por tanto, como es entero, solamente estaría guardando la parte entera. Cuando nosotros lo imprimimos, solamente imprimiríamos la parte entera, que es lo que guardamos. Ujú. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo podemos corregir? ¿Cómo podemos hacer para que sí nos esté guardando la parte fraccionaria? ¿Ustedes qué creen? Teníamos por ahí un tipo de dato que sí pudiera almacenar esos valores. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se llamaba? ¿Joshua? Es float, que es flotante, o double. Exactamente, ¿no? Sí, podemos utilizar otro tipo de dato para almacenar esos valores. En este caso, vamos a utilizar double, ¿no? No sé dónde no era. Double. Y ahora sí, si lo ejecutamos, le ponemos 3 y 5. Ahora sí nos está dando la parte fraccionaria, ¿no? Los puntos decimales. 3.83, como decía su compañera, 0.95. Y listo. Entonces ya tenemos resuelto el problema. Ajá. Y bueno, hay que tener como bastante cuidado con el tipo de dato que utilizamos.
A veces los problemas que nos ponen a resolver son un poquito truculentos y se aprovechan de estas cosas que pueden pasar por el tipo de dato para engañarnos un poquito, para hacernos pensar que está funcionando bien, pero puede ser que exista un caso o otra entrada por ahí, tal que el programa no retorne el valor correcto. En este caso, por ejemplo, al principio probamos con 3 y 4. Y lo vimos y quizás supusimos que estaba completamente bien, ¿no? Pero pudimos encontrar otro caso, que es el 3 y 5 con el que fallaba. Ajá. Entonces, que tener bastante cuidado con este tipo de casos pues analizar bien precisamente qué valores podemos usar para probar, ajá, tal que podamos verificar que nuestros programas que estamos escribiendo pues estén correctamente escritos y que nos den la solución también que sea correcta. Ujú. Ahora sí, creo que ya está solucionado este tema, ¿no? Hay otro tipo de validaciones. Conforme vayamos avanzando y vayamos haciendo problemas más complejos, van a salir otras cosas que tenemos que considerar que pertenecen directamente al lenguaje. En este caso, el tipo de dato, ¿no? El lunes veíamos también que un dato tiene cierta cantidad de información que puede almacenar. Por ejemplo, veíamos que el entero podía almacenar, vamos a presentarlo de nuevo, denme un segundo. Uh, 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 Ajá, podíamos ver que un entero su capacidad es 4 bytes y podía almacenar desde -2 millones no sé qué, hasta el número de 2.147.000 no sé qué. Ujú. Todos esos números en ese rango los puede almacenar, ¿no? Y veíamos que es porque pues, la computadora tiene una capacidad limitada de memoria y le asigna para la más fácil administración de los datos, pues una cantidad limitada a cada tipo de variable. Si es de entero, le asigna 4 bytes y al tener 4 bytes puede solamente almacenar ciertos datos, ¿no? Que viéndolos del lado de la computadora, cómo los interpreta, pues va a haber solamente ceros y unos y que hacíamos la similitud con el sistema con los sistemas numéricos que conocemos, ¿no? Nosotros conocemos el sistema decimal, quizás utilizamos el sistema romano en la escuela, o quizás el sistema maya, no sé si también lo vieron por ahí cuando vieron los temas de sistemas numéricos. Pues existe el sistema binario que solamente utiliza un lenguaje con dos símbolos, el 0 y el 1, para representar los números. Entonces podemos hacer esas transformaciones, que también era lo mismo que veíamos aquí con las letras de código ASCII, ¿no? Que los mapeábamos a un número entero, por ejemplo, el A al 65, pero internamente se guardaban con ceros y unos, que esos ceros y unos era la conversión de un sistema decimal, 65, a un sistema eh, binario, ¿vale? Poco a poco vamos a ir indagando todavía más, profundizando, conforme vayamos avanzando en los problemas y los veamos más complejos y se vuelvan un poquito más quisquillosos precisamente en este tipo de datos. Vamos a irlo como reafinando y viendo. ¿Va? A ver, déjenme, les comparto otra vez la pantalla. Y listo. Y pues bueno, creo que hoy resolvimos nuestro primer problema, o sea, nuestro primer problema de la Olimpiada con un lenguaje. Ujú. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues recapitulando, mm, utilizamos lo que aprendimos anteriormente, ¿no? Ujú. Y una parte importante es empezar a plasmar la problemática que nos dan a una secuencia de pasos a seguir para resolverlo, ¿no? Que en este caso
pues representa nuestro algoritmo que vamos a seguir. Entonces, como recomendación, pues siempre hagan esto al inicio, ¿no? Identifiquen cuál es la entrada, cuáles son los datos, identifiquen también cuál es la salida y a partir de eso empiecen a indagar qué tipo de operaciones o qué proceso, qué secuencia de pasos debemos seguir para obtener la salida que nos está pidiendo. Ujú. Y lo podemos escribir primero en el lenguaje humano, o sea, no hay ningún problema. No es necesario que conozcamos toda la sintaxis del lenguaje, porque eso la vamos a ir aprendiendo poco a poco. Pero lo que sí es importante es que podamos identificar el problema y podamos plasmarlo en una forma algorítmica, en una secuencia de pasos que nos haga sentido y que nos entregue el valor o el resultado que nosotros queramos, ¿no? Entonces, nosotros aquí lo primero que hicimos fue identificar la entrada, la salida y con eso plasmar una secuencia de pasos tal que con la entrada nos diera el resultado que estamos esperando, ¿no? Ajá, y lo escribimos de manera pues muy, muy, muy humana, ¿no? A partir de eso, ahora sí, vamos a nuestras notas, a recordar cómo se escribe ya en un lenguaje de programación, pero conservamos las mismas partes, ¿no? Y podríamos definirlas aquí, ¿no? Por ejemplo, esta fue la entrada de datos, de datos. Este fue nuestro proceso. Y ahí está nuestra salida. Es la misma representación, la misma secuencia de operaciones, simplemente ahora escritas de una manera distinta, escritas a través de un lenguaje con el que nos podemos comunicar con la computadora. Ujú. Entonces, pues es eso, es el inicio. Poco a poco vamos a ir viendo más cosas, vamos a ir aprendiendo más sintaxis del lenguaje, pero eso pues con los problemas que vayamos resolviendo, ¿vale? Ya no resolvimos todos, pero déjenme les presento. Ah, ah, ah. Pero en el Classroom ya está el temario. Se van al último tema que vimos, aquí a Classwork, trabajo de clase, y en la sección de introducción de algoritmos pueden ver el último tema, que es operadores aritméticos. También aquí está lo que vimos el lunes. Ajá. Y aquí están los ejercicios. Ujú. Aquí están descritos. Traten de hacerlos en casita, háganlos, practiquen y cualquier duda que tengan nos escriben por el chat para que se las respondamos, ¿no? Y sigan el mismo procedimiento. Identifiquen la entrada, identifiquen la salida. A través de eso escriban su proceso que tienen que hacer para poder resolverlo de manera pues más humana, vamos a decirlo. Y ya después ya lo pueden pasar al lenguaje, ¿no? Si tienen dudas en el momento de pasar al lenguaje, nos preguntan y ya lo podemos resolver por el WhatsApp. ¿Va? Y pues listo. Bueno, es todo lo de hoy. Pues no sé si hay dudas al momento. Todo, todo bien, todo claro. Algo que haya sido confuso para ustedes, que podemos como retomar para que quede más claro. ¿Todo bien? ¿Me ayudan con su manita si todo bien? ¿Valeria? Sí, ¿cómo se agregaba la extensión para el punto decimal? Ajá, a ver, les comparto pantalla. Ah, algo que se me olvidaba. Perdón, se me está olvidando. Esta SEMA, decías, Ujú. Para Ah, utilizar, mm, ajá, esa, para esa sí la agregué, la que me faltó fue la del punto decimal. No, ya. pues, Ujú. No es necesario que nos aprendamos todas estas bibliotecas, solamente podemos utilizar una que incluye todas. Y vamos a empezar a utilizar esta a partir de las clases siguientes.
Sería, parece STD más. A ver si me la completa de nuevo. Sería esta. A ver, déjenme quito esto. Ahí está, ¿no? Con esta directiva vamos a incluir todas las directivas que vamos a estar utilizando. No se necesitan preocupar por incluir una por una, dependiendo de las operaciones que vayamos a hacer o demás. Entonces, se pueden aprender nada más esta. Con esto ya resuelven todo. Ya es parte de la estructura básica del, del, del problema que vamos a resolver. Y listo. Y pues va. Entonces, si lo ejecutamos, pues nos da el mismo resultado, ¿no? 3 y 5. 5, 3, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿qué pasa si no incluimos? Pueden hacer pruebas, pueden andar jugando precisamente qué pasa si quitan cosas, ponen cosas. Por ejemplo, vamos a quitar la parte de CMAT. ¿Qué pasa si lo tratamos de ejecutar? Nos va a dar un error. Ujú. Nos vamos a topar muchísimo con errores, seguramente cuando programemos. La interpretación de estos errores al principio puede ser como un poquito difícil entender qué significan, pero con la práctica le vamos a agarrar la onda, precisamente. Pero bueno, nos está indicando aquí, ¿no? Que ese QRT no fue declarado en este scope. ¿Qué nos está indicando? Que el compilador no conoce cómo traducir esa palabra, ajá, precisamente porque no le estamos indicando cómo hacerlo. En este caso, se lo indicamos a través de esa definición de cómo debe hacerlo, incluyendo la biblioteca de SEMA. Ajá. Entonces, si lo ejecutamos de nuevo, ahora sí lo va a poder compilar y no nos va a mandar ningún error. Todo bien. Va. Pues ahora sí, ¿alguna duda? ¿Otra cosa que haya quedado como ambiguo, que no hayan entendido? ¿No? Va. Pues listo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y nos estamos viendo la siguiente semana. Traten de practicar los problemas que se quedan en el Classroom y cualquier duda, pues ahí nos vemos a través de WhatsApp. Va, pues muchísimas gracias y nos vemos el lunes. Chau, chau, que descansen. Luego, gracias por la clase. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Ya, listo, listo, Itza. Sí, quedes para la grabación, ¿no? Ah, sí, es cierto.